Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte. Hola, hola, ¿cómo están todos del otro lado? Compartiendo un nuevo viernes con nosotros y un nuevo Literarte. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Hola, Mariela. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Hola a todos, hola Alberto. Hola, hola Lisandro, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Hola Alberto, hola Mari, hola a todos. Qué lindo arrancar un nuevo viernes junto con ustedes y compartiendo un Literarte más. Bueno, y hoy un nuevo cuento, pero con un autor del cual ya hablamos este año. Sí, hoy tendremos el autor Georges Simenon con su cuento Pena de Muerte. Pena de Muerte es un cuento de Simenon escrito en 1936. Y como dijimos, ya hablamos de este autor, de Simenon, y su cuento Sí. La Ventana Abierta habíamos hecho. Sí, la ventana abierta, aquel que descubre el crimen, Maigret, porque tenía frío, porque había dejado la ventana abierta para simular un sonido de disparo que no era tal, que se había producido antes. Claro. Y había Muy lindo ese un cuento. olorcito particular también. Ujú. Sí. Bueno, hoy volvemos de nuevo con Georges Simenon, al misterio, a los crímenes, una sospecha de Maigret. Nuevamente el suspenso en este gran escritor. Pero antes, vamos a contar un poco más sobre él. Y hacer como un breve repaso de lo que ya hemos dicho en programas anteriores. Bueno, ya dijimos que fue un escritor belga en lengua francesa, conocido sobre todo por sus novelas policíacas. Dijimos que nació un día, pero fue anotado otro día. En realidad nació el viernes 13 de febrero, Claro. pero fue declarado como nacido el 12 Y- simplemente por superstición. Muy supersticioso. Viernes 13, ¿viste? Y también nos llamó la atención que escribió muchísimas novelas, más de 192 novelas. Sí, 192 publicadas con su nombre, pero más de 30 con otros nombres. Con otros seudónimos. También dijimos que entre todas esas novelas hay unos 550 millones de ejemplares en todo el mundo. Tremendo. Y vamos a seguir recordando más de Simenon, quien nace en Lieja, una ciudad de Bélgica. Es una ciudad donde se habla el francés, está cerca de las fronteras entre Alemania y Países Bajos. También dijimos que en la novela Pedigrí, al comienzo cuenta parte de su nacimiento. Recuerdo así como algo íntimo de la familia de Simenon, que con la llegada de Cristina, No, de Christian. de Christian, su hermano menor, todo cambió. Todo cambió. Sí, inclusive Simenon también se llama Christian. Es algo, cuando uno lo busca, aparece Dentro del dentro de la nombre. cantidad de nombres. Sí, apareció Christian. ¿Se acuerdan que Christian era el favorito? Sí, eso sí. Christian era el favorito y nada, inclusive por más que haya aprendido muchas cosas Simenon de chico, Christian siguió siendo el favorito. Claro, esto le afecta y más que nada a él, que era tan entrado en el conocimiento que a los 3 años ya había comenzado a leer, escribir y todo eso. Así es, Simenon fue hasta monaguillo incluso. Y eso lo hemos visto en sus libros, en el Testimonio de Monaguillo, publicado en 1946, pero incluso con el tema de su hermano también escribió. Siempre se la pasaba escribiendo cosas que le iban pasando. Y, sí, incluso escribió sobre diferentes personalidades que pasaron por su casa. Cierto, recuerdo que su casa era grande y su madre comenzó a alquilar las habitaciones y ahí se cruzaban personas de todas partes del mundo. Y de ahí sacó mucho material también. Sí. También contamos un poco de que llegó casi a su adultez siendo periodista. Sí, esto lo llevó a meterse en el mundo de lo criminal, la noche, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Todo lo que eso. Y de ahí su amor por lo policial, por lo detectivesco y demás. Sí, entre el periodismo y el contacto con los criminales, con la policía, de ahí comenzaron a salir estas líneas y formar estos personajes como Maigret. Incluso llegamos al momento en que él se enamora. Sí, sí. Hasta ahí habíamos llegado en el programa anterior, sí, que conoce a Regine Ranchón, que estudiaba Bellas Artes y en 1923 se casan. Y vamos conociendo a un nuevo Simenon. Un Simenon que va recorriendo Francia, recorriendo diferentes lugares, como por ejemplo, Sí. ¿qué otro lugar recorrió? Hablando de este nuevo Simenon que decís, es cierto, luego de la muerte de su padre, durante todo este periodo en el cual es medio frecuente todo lo bohemio y lo marginal, empieza a vivir ese ambiente, comienza a acariciar la idea de una verdadera ruptura,
de su personalidad, ¿no? que la hace realidad después, un tiempo después, con la muerte de su padre en 1922, huyendo también de esta rubia Regina Renchon, se instala en París. Me parecía que era así, en París, porque estamos hablando de un escritor que no ha sido hombre de una sola mujer. No, en París, Simenon lleva una vida de artista, descubriendo aquella gran capital y aprendiendo a amarla por sus delirios, sus desórdenes, sus delicias. Se lanza el descubrimiento de sus cafés, sus comerciantes de carbón, sus pensiones, los hoteles, que esos hoteles lamentables, sus bares de cerveza y mucho más. Acá hay un cambio en él. Además de huir de su esposa, como él contó, comienza a escribir bajo diferentes seudónimos y su creatividad le asegura un éxito financiero inmediato. Sí, en 1928 inicia un largo viaje en Gabarra, que aprovechado por sus reportajes. Bueno, una gabarra, para explicarlo más o menos, es una barcaza, es un barco de fondo plano construido principalmente para el transporte de bienes pesados o bienes pesados que van por ríos los y canales. ríos y los canales. Bueno, y acá en París hay mucho de eso. De este modo descubre el mar y la navegación, que será una constante en lo que lleva a su vida después. Así que agarró, se subió a un barco y salió. Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Algo así. Simenon decide en 1929 emprender un viaje por los canales de Francia y hace construir un barco. Este barco es el Ostrogoth. No es el barco llamado Libertad, es el Ostrogoth. El Ostrogoth. En el que vive hasta 1931. El Ostrogoth, o sea que no hizo nada entre 1929 y 1931. Tampoco es que se fue de vacaciones. Le pintó salir a navegar por los canales de Francia, pero escribió. En 1930 hace una serie de novelas, unas novelas cortas escritas para detectives por encargo de Joseph Kessel. ¿Cómo se llamó el que le encargó las novelas cortas? Joseph Kessel. Ah. Puede ser que te suene, ya que es un periodista y escritor francés, pero nació acá, en Argentina, en Villa Clara, ahí en Entre Ríos, para ser más exacto, así bien entrerriano, voy a decir. Pero qué casualidad, ¿no? Sí, bastante, ya que el padre de Joseph era médico, recorría muchos países. Su hijo Joseph nació en Argentina, luego vivió su infancia en Rusia y estudió en Niza, y después se fue a París. Y de ahí, toda esta relación con Simenon. Entonces se conoce con Simenon y le encarga estas novelas cortas de detectives justo en su momento de navegación por los canales franceses. Exacto. Y es acá donde aparece por primera vez el personaje, el comisario Maigret. En 1932 Simenon inicia una serie de viajes y de reportajes sobre África, Europa Oriental, la Unión Soviética y Turquía. Después de una larga travesía por el Mediterráneo, se embarca en un viaje alrededor del mundo entre 1934 y 1935. Así que bueno, pasó por lo católico, por lo supersticioso, conoció gente de todo el mundo comparado con su hermano, conocedor de la noche, de las malas compañías, de todo un poco se conoce con alguien que escribió más de 192 novelas. Uno de los escritores que más ha escrito, y con la construcción de un personaje al estilo El Padre Brown de Chesterton, Sherlock Holmes de Conan Doyle, el comisario Maigret. Y ahora vamos a escuchar a Trica leyendo un fragmento del cuento de hoy, Pena de muerte, de Georges Simenon. He aquí el porqué, desde hacía 12 días, Maigret empleaba su vieja táctica: hacer seguir a un hombre paso a paso, minuto a minuto, de la mañana a la noche y de la noche a la mañana. Hacerlo seguir ostensiblemente a fin de que el hastío, si se producía en uno de los dos campos, se produjese de su lado. Literatura argentina y universal en Literarte. El lago y las montañas se han convertido en mis paisajes, mi mundo real.
un poco metiéndose en sus historias, un poco saliendo de su mundo real a su vez. ¿Qué frase de nuestro gran escritor de hoy, Georges Simenon? Sí, no creo que al referirse a los lagos y montañas se refiera a Lieja o a La Rochelle, que son lugares donde ha vivido y ha creado gran cantidad de estas obras. La Rochelle es una ciudad costera de suroeste de Francia y es la capital del departamento de Charente Marítimo. Ha sido un centro de pesca y comercio desde el siglo XII, una tradición marítima que se refleja en el viejo puerto y en el enorme puerto deportivo moderno de Les Minimes. Me gustó. ¿Cómo lo dijiste? La Rochelle, porque La para Rochelle. mí, al Sí, ser es La francés, Rochelle. es La Rochelle, como... La Rochelle. Yo dije La Rochelle. La Rochelle. El tuyo Así se es. fue al italiano, El pero mío, bueno. Claro, hay un cocoliche medio mezclado ahí. Así es, con La Rochelle, que ahora tiene 75.000 habitantes más o menos. Pero allá, en los años de Simenon, desde 1936 más o menos al 41, era un poco diferente este lugar. Y le sirvió para grandes novelas, como por ejemplo El Testamento de Donadieu en 1936, El Viajero de Todos los Santos en 1941, A los Fantasmas del Sombrerero entre muchos otros también. Así que Simenon se viene allá por el 30 y pico a este lugar. Sí, en realidad Simenon descubre La Rochelle en 1927 en una de esas vacaciones donde la pasaba en una isla. La isla se llama Aix, A-I-X. Es una de las tantas islas que son chiquititas y están ahí en el Atlántico. Bueno, ahí se iba a ir de vacaciones y un día conoce La Rochelle y le gustó. Y ahí, bueno, empezó a parar ahí. Qué loco, ¿no? Como uno se hace navegante, luego termina en una isla, recorre el mundo. ¿Cuántas cosas y cuántos cambios? Y esa es la verdad de la milanesa es que Simenon termina en esa islita porque se venía escapando de una novia, una tal ¡Qué raro! Josephine Becker. Era cierto eso de que andaba huyendo de las mujeres. Sí, y no de cualquier mujer, porque Josephine Becker fue una bailarina, cantante y actriz francesa de origen Aparte es como que nos lo está afroamericano. susurrando, ¿viste? Sí, sí, no, Es porque- el secreto del día de hoy en Literarte. Que no se entere Josephine. Considerada la primer vedette y estrella internacional. Fue espía francesa contra la Alemania nazi y activista por los derechos de las personas negras. Mirá todo el No era currículum una de- mujer así nomás. No. Se convirtió en un ícono musical y político internacional. Se le dieron apodos tales como, escuchen, la Venus de bronce, la Perla negra, la diosa criolla, la sirena de los trópicos y sobre todo la Venus. Ahí de está. Unos gustos femeninos algo fuertes tenía en Simenon. Pero bueno, paremos un poco acá, basta de viajes por los canales de Francia, frenemos la pelota y vamos a desarmar el cuento de hoy. Pena de muerte de Georges Simenon y para eso está Don Alberto Tricarico. Toma, toma. Bueno, vamos a hablar un poco de Simenon. Yo, dos cosas para empezar. Lo primero, que Simenon era un novelista. Más allá de toda su biografía, sus historias, sus viajes, su periodismo, sus seudónimos, y que no era un gran cuentista. No era un gran cuentista en cuanto a cantidad. En general, producía cuentos o para medios, cuando recién empezaba, como todos estos que hizo en los años 20 y en los años 30, entre los cuales está este de 1936, Pena de muerte, o iniciaba una novela y no le cerraba como novela y lo redondeaba como cuento. Con lo cual, esto como primera medida. Después las narraciones de Simenon, tanto en cuentos como en novelas, son de dos tipos. Uno que son los policiales, con Maigret, el comisario, que es el comisario de la Policía Judicial de París, y que son muy ciudadanos, muy de los márgenes de la noche, de lo sucio de la ciudad. En este caso, en este cuento que vamos a ver hoy, es un traslado de una ciudad a otra, de un tren que va de París a Bruselas, a Bélgica, como una vuelta al origen de su propio país. Y por otro lado están lo que él mismo llamó en su autobiografía o en sus memorias las novelas del destino, que en general son melodramas, no son policiales, y que transcurren en lugares de provincia. Es decir, que transcurren en La Rochelle, que transcurren en Niza, que transcurren en pueblos, en Caen, en pueblos donde de muy pocos habitantes, que hoy tienen pocos habitantes, imagínense en los años 30, sí, 40 y 50. Bueno, de todas maneras, Simenon escribió durante 5 décadas, ¿no? Literatura, con lo cual esos pueblos deben haber evolucionado, pero en general las tramas de esos pueblos
suceden en esos lugares cuando, de acuerdo a su propio recuerdo, es decir, a esos lugares cuando él tenía 30 años allá por los años 20, los años 30. Después otra cuestión con respecto a las novelas policiales. Todas las novelas policiales, todos los cuentos policiales están protagonizados por Maigret. Es un caso que el comisario resuelve. Y Maigret es un personaje que fue inventado en 1929 en uno de estos cuentos que por encargo que le hicieron y que tiene cuentos y novelas hasta 1972. Y Maigret es siempre el mismo. Maigret tiene siempre la misma edad, siempre el mismo cargo, siempre los mismos ayudantes, siempre la misma esposa, no tiene hijos. Es como los Simpsons, no envejecen. Claro, no hay ninguna evolución personal en el personaje. Se va como pintando cada vez más el personaje con el correr de las novelas, pero es el mismo. Lo mismo su relación con su esposa, con sus amigos y sobre todo con la gente que trabaja con él, Lucas y Jambier, que son dos de sus colaboradores. Pero es muy interesante cómo él lo encaró de entrada, eso porque no se le escapó nunca. Claro. Hay una novela que hace como una especie de caso policial que Maigret descubre recorriendo su pasado. O sea, tiene pasado. Lo que no tiene es evolución y futuro el personaje. Eso es un personaje que no aprende algo nuevo, sino que lo sabía, pero no lo había llevado a la práctica todavía. No, igualmente es un personaje adulto. Es interesante, claro, porque una de las cosas que nos cuesta escribir, aquellos que escribimos, vos, Lisandro, escribís, es imaginarse personajes más grandes que uno, ¿no? Sí. Esto cuando uno es joven, sobre todo. Y Simenón se imaginó este personaje, que es un personaje que ronda los 50 años, claro, y tenía 50 años en el año 1928, y tenía 50 años en 1972 cuando escribió la última novela con Simenón. Bueno, el argumento de este cuento es muy interesante y muy original porque se llama Pena de Muerte y hay una persona que Maigret está persiguiendo sin tener indicios para enjuiciarlo. Está seguro de que es el criminal, pero tiene todas las coartadas posibles, entonces lo sigue porque quiere indagar y hacerlo pisar el palito o hacerlo confesar o encontrar algún elemento que lo condene. Y lo que encuentra finalmente es que este hombre huye a Bélgica, a Bruselas, porque en Bruselas no hay pena de muerte, y va a cometer otro crimen en Bruselas para que se lo condene en Bruselas y tenga cadena perpetua y no pena de muerte, para salvar su vida. Pero en realidad es genial, la idea es genial. Pero evita él el asesinato y lo extradita y se lo lleva a París y resuelve el caso, digamos, ¿no? Lo que decíamos, que necesitábamos un villano a la altura de Maigret. Claro, bueno, en general los villanos... Bueno, el método... Yo elegí este fragmento para leer, que leí en el primer bloque, porque el método es ese, el método es la espera. Él espera. Él sabe de entrada quién es el asesino, pero no sabe cómo, por qué, cuándo, pero ya decidió. Entonces espera, busca, lo vuelve a llamar para interrogarlo, le hace pisar el palito, lo sigue, le pregunta por su pasado, le hace preguntas que lo hace pisar el palito porque son preguntas que el interrogado ni se imagina que pueden ser comprometedoras, pero él cree que de ahí puede salir algo, como pasa en este cuento. Y esto tiene mucho que ver con la forma de ser, de pensar y de sentir de Maigret. Maigret es un personaje muy compasivo. O sea, Maigret descubre a lo largo de toda la literatura de Simenón 130, 140, 150 criminales y se compadece de todos. Es decir, a todos los entiende. Y esto tiene que ver con la formación católica. El mundo de Simenón es un mundo católico, aunque él no sea un recto católico en su vida, sobre todo después de la adultez o en la adultez. Pero hay una cuestión de compasión, de piedad, de entender al otro, de no juzgarlo, de tratar de por qué llegó a esta situación. Bueno, en La Ventana Abierta pasa un poco eso. En La Ventana Abierta está este pobre tipo que era el superior al quien ahora es su jefe y que lo maltrata y entiende de alguna manera, o nos da a entender que lo mete preso, hace justicia, pero de alguna manera es una carencia humana
que los seres humanos tenemos no que tolerar, sino que comprender. Claro, esto lo habíamos encontrado con el padre Brown. Sí. Y Chester. Bueno, el padre Brown es distinto porque él es directamente un sacerdote. Es obvio que tiene que cumplir esa función. Pero acá Maigret, sin ser sacerdote, y a veces encontrándose en contextos muy jorobados, muy marginales, muy sucios, muy crímenes que se mezclan con estafas, con robos, con prostitución, con trata, con... sí, ¿cómo se llega a eso? Entonces, Claro, como que él va y busca la... Él trata, en algún momento nos explica o Simenón como relato omnisciente, o el mismo Maigret en un diálogo, esa compasión, esa idea de entender o de aceptar que los seres humanos en un mundo tan cruel a veces somos llevados a hacer cosas que idealmente no habría que hacer o no debería Si hacer. no estuviéramos en esa situación no las haríamos. Claro. Bueno, el cuento particularmente, para meternos de lleno en el cuento, está esta cosa del aburrimiento y del tedio, esta cosa de que empieza como que está aburrido, la espera a la que Maigret está acostumbrado, el frío, la lluvia, en general a diferencia de los otros cuentos, de las otras narraciones que son las novelas del destino, en los policiales de Maigret, llueve constantemente, hace frío, Maigret es friolento, está preocupado por las estufas, está siempre con su pipa, y espera y está acostumbrado a que el tiempo le pase, y esto tiene un poco que ver con lo que decíamos de que no le pasa el tiempo, porque es el mismo a lo largo de 50 años. A lo largo de 50 años. Claro, entonces Él puede esperar. Él puede esperar porque no va a cambiar, no le va a pasar Eso el tiempo. mismo pensaba. Puede esperar tranquilo. Sí. Entonces, bueno, la insistencia, que para nosotros como lectores es insistencia, para él es paciencia. Entonces, él tiene paciencia, él lo va a seguir y lo va a seguir y lo va a seguir, porque él está seguro. Hay un momento en el relato que dice, Maigret no... ¿cómo dice exactamente? En verdad, Maigret no sabía nada. Maigret sentía. Es decir, él no tenía ningún indicio, digamos. Todo lo que ya había averiguado le daba a favor del criminal, digamos, ¿no? No había... Pero... esto que está presentado como hastío en el fragmento que leí, como aburrimiento al comienzo del cuento, como paciencia, termina dando sus frutos porque justamente él tiene la paciencia que tiene un correlato con el compadecer humano, digamos, con la piedad humana. Es decir, así como él espera el tiempo de que pise el palito el otro, también después va a comprender por qué pisó el palito, claro, y a dónde llegó. Bueno, esta compasión, esta piedad, este mundo católico que presenta Simenón en todos sus cuentos, acá se ve claramente un contrapunto con el mundo horroroso que plantea Simenón. O sea, la visión del mundo de Simenón, Simenón ve un mundo donde los seres humanos hay que entenderlos porque en realidad se la pasan haciendo desastres. Claro. Y estamos, claro, o sea, no es que hay que comprenderlo porque, bueno, uno tuvo un desliz, sino porque el mundo está para atrás, digamos. Leer a Simenón, sobre todo en su novela del destino, pero aún en sus policiales con Maigret. Un destino predeterminado. Claro, no. El mundo, digamos, leer una novela de Simenón es encontrarse con un mundo lleno de mezquindades, lleno de abandonos, lleno de crueldades, lleno de desatenciones de los próximos, de los cercanos, de los amigos, de los parientes, de los padres, de los hijos. Es un destrato permanente en donde el comisario Maigret trata de armar esos pedazos y con eso en general resuelve los crímenes, porque los crímenes tienen que ver con ese abandono, con ese descuido. Y de alguna manera después aparece la compasión o aparece la piedad. Pero es una piedad, digamos, hay piedad cuando hay algo de que apiadarse, digamos. Claro, Si no arrepentimiento, no habría piedad. Bueno, transcurre un domingo, pasan por un lugar donde hay una misa, o sea que ese contexto, se va armando. ese contexto católico siempre está presente en Simenón. El tema de la culpa, el tema de la piedad, el tema del amor,
el tema de que es directamente proporcional ese destrato a esa falta de amor. Entonces esa falta de amor produce que el personaje caiga en una miseria, y eso es lo que Simenón, a través de su personaje Maigret, digamos, de alguna manera señala y extraña y marca la falla. Marca la falla, pero dice, bueno, no pudo ser de otra manera. Hay una idea en el mundo de Simenón de que las personas hacen lo que pueden, no lo que quieren. Y en el mundo no se puede hacer lo que se quiere, sino lo que se puede, y lo que se puede a veces es matar, digamos, o cometer una falta demasiado grave. Claro. Y este recorrido que hace Maigret ves de Francia a Bélgica. Sí, bueno, ahí hay como una vuelta al origen, digamos, hay como un recorrido. Hay una cosa también que les iba a agregar en el primer bloque. Él maneja la lengua francesa desde niño, lee en francés, escribe en francés, pero durante una década de su vida, de 1945 a 1955, fue a vivir a Estados Unidos. Sí. Y escribió en inglés. Las novelas que publicó en Estados Unidos, que fueron como 12 o 15, que en ese periodo escribió y publicó, que inclusive muchas tienen tramas en Francia y muchas tienen tramas dentro de Estados Unidos, que él ya conocía, había viajado antes. También escribió en inglés, y son novelas que no necesariamente se distinguen de las francesas o de las belgas, o Crimen en Holanda, que transcurre todo en una ciudad costera de Holanda. Es decir, que el autor su estilo sobrepasa el idioma en el que escriba, claro, sí. La geografía en la que escribe. Escribió una novela que transcurre en la Unión Soviética, dos que transcurren en África, en Italia. Es decir, no solamente lugares que conocía, como La Rochelle, que la conocía de memoria, sino lugares que conocía de paso y que se informó un poco y armó. Hay una que transcurre en las Guayanas, francesas, pero que él había estado de paso una vez en un viaje al Caribe. Hay una que transcurre en Ecuador. Y después están todas estas que transcurren en Estados Unidos, que habla de lugares de Estados Unidos. Vivió cerca de Nueva York y habla de lugares de Estados Unidos como si hubiese vivido toda la vida en Estados Unidos. Claro. Hay una novela que es El hijo del relojero, que la escribió apenas llegó. O sea, llegó, se sentó, se agarró a máquina de escribir, se puso a escribir y describe un lugar, y parece una novela norteamericana en términos de descripción y de conocimiento del lugar. Y vos decís, y este tipo recién había llegado, no sé cuándo había aprendido el inglés siquiera, y está escrita y publicada en inglés, por supuesto después traducida al francés, claro, ¿no? y finalmente al castellano. Hay muchas novelas que aún no se han traducido al castellano de Simenón, y ahora se está empezando a volver a publicar porque hubo 10 años. Hay que traducir 192, ¿eh? No. Completas. No, pero bueno. Obras completas en español. Las obras completas en francés y en inglés se siguen publicando, se siguen reeditando y se siguen vendiendo. Sí, llegó 550. Y en castellano se han publicado sueltas, claro, 550 millones de ejemplares vendidos. Y en castellano se ha vendido todo suelto, cuentos, novelas, memorias, cartas, bueno, todo lo que ha hecho. Y hay algunas que todavía no han llegado, y hay algunas que están agotadas y no se han vuelto a reeditar. Pero supongo que ahora, el otro día me enteré, leí una noticia que se estaba por volver a reeditar alguna de las novelas que hacía mucho tiempo que no se editaban. Se consiguen igual, uno entra en Mercado Libre y usadas se consiguen. Bueno, ¿qué más decir? No, me quedé pensando en eso que dijiste de Francia a Bélgica, en la vuelta al origen, ¿no? Y el sentimiento que Maigret no sospecha esto, sino que lo está sintiendo. O sea, sigue su sentido, su sentimiento. Sí, su intuición. Y su sentimiento lo lleva inclusive a su origen. Sí, lo lleva al origen de Simenón. De Simenón, obviamente. Maigret es parisino, no sale de París, o sea, sale de París para sus trabajos. Pero uno en Holanda, ahí uno está acá. La unificación también, autor-personaje. Sí, sí. Hay una... Porque podría haber ido a, no sé, a Niza, podría haber ido a Mónaco. No. Podría haber ido a Alemania, a Inglaterra, a España, a Portugal. No, se va a Bélgica. A Bélgica, sí. Inclusive este vuelo, pues, hay una simetría todo el tiempo con que estos dos pájaros que se van, que son la pareja esta del asesino y la esposa que vuelan, que escapan, mejor dicho, y lo referencia o lo compara o lo metaforiza con el vuelo y con los pájaros.
hay como un fuera de campo de él y su mujer también, del matrimonio, que por supuesto no está en el cuento, porque el cuento es corto. Si esto fuera una novela, habría, como en muchos casos donde él está persiguiendo o resolviendo un crimen perpetrado por una pareja, una referencia, hasta la mujer le opina en los casos. Claro. Él se sienta a comer y le dice, ¿cómo va el caso? Y la mujer le tira algo. La mujer de Maigret es uno de los personajes más, está pintado, debe tener, no sé, 50 frases a lo largo de 150 novelas. Y es maravilloso la señora Maigret. Es la que dice, sí. Sí, dice lo justo, le dice, no, es más, hay una Sería novela... la construcción de todas esas personitas que pasaron por él en la ideal. Claro, exactamente. Y para Simenón, esa pareja ideal en todo sentido, porque es no solo perfecta, sino intacta durante la pareja la misma, es como la referencia positiva de todas las referencias negativas que se dan en los diferentes casos donde hay crímenes pasionales o cuestiones que tienen que ver con esa cuestión. Tiene dos lugares de origen, a dónde ir y su casa. Tiene que volver a su casa. Tiene que volver a su casa. Sí. Bueno, de alguna manera me parece que la historia de Simenón, bueno, hay varias, a veces me viene a la cabeza, me cuesta ser sintético, como habrán visto hablando de este autor. Porque se me vienen a la cabeza novelas. Sí, es un escritor magnífico, es uno de los mejores narradores. Este personaje con su mujer hace una referencia a lo que él no fue con su vida amorosa real. No, sí. No, obviamente. Eso puede ser un deseo. Sí. Maigret es como un alter ego ideal, deseado del propio Simenón, que lo acompañó idealmente y perfecto y puro y sin moverse, sin trasladarse en el tiempo durante 50 años. Sí, porque cuando Maigret vuelve a su casa con su esposa perfecta, en realidad a donde vuelve es a un cajón donde Simenón guarda las cosas. La vida de Simenón no es como la de Maigret. No. De hecho, Maigret no viaja más que... No hace más que trabajar y estar en su casa. Claro, sin ser detective. Claro, hay uno que se va de vacaciones y en las vacaciones se presenta un caso y tiene que resolver un caso. O sea que no tiene... Pero es muy interesante. Me acuerdo ahora del Loco de Bergerac, que es una novela de Maigret, de Simenón con Maigret, en donde él sufre un accidente porque el que estaba persiguiendo, que es una situación parecida, está persiguiendo a uno medio de incógnito, medio develándose, y el tipo le pega un coscorrón y lo deja tonto. Entonces lo internan. No, lo tira el tren, me parece. Entonces lo internan y la mujer va corriendo al pueblo donde está y se le instala ahí, claro. Lo cuida y le ayuda a resolver el caso. Y resuelve el caso mirando por la ventana. Mirando por la ventana de la plaza del pueblo, porque está en un pueblo donde cayó. Y con la ayuda de la mujer y con la mirada perspicaz de él a través de la ventana, una especie de La ventana indiscreta de Hitchcock. Claro. Creo que escrita varios años antes que La ventana indiscreta. O no sé. Después me voy a fijar el Loco de Bergerac de qué año es. El próximo programa lo decimos. Pero bueno, o sea, la mujer a veces tiene un rol muy activo, a veces ni aparece, y a veces es un llamado, ¿vas a venir a comer o no vas a venir a comer? Te estoy esperando. Claro. Y él dice, no, tengo trabajo, que está otra vez. Entonces, bueno, prestá atención, abrigate. Tiene esta cosa maternal, tiene esta cosa de cuidado, tiene esta cosa muy femenina de los detalles, y tiene un acompañamiento a él durante la eternidad, porque es una eternidad la relación entre ellos. Está buenísimo. Cuánto que hay dentro y fuera de este gran escritor y de este gran hombre. Cuánta cantidad de información revela cada día que aparece en nuestros programas. Mucho para contar de Georges Simenon, pero de a poquito se nos fue pasando el programa. Se pasa Literarte y sus cuentos. Ahora nos vamos al segundo corte y ya volvemos. Policial, fantástico, historia, amor y desamor en Literarte. Al
Al menos así estaremos seguros que esta no se la beberán los alemanes. Sabemos bien que no es una típica frase célebre, pero es una frase de Simenón en una época difícil para él y su búsqueda y para el mundo con sus conflictos bélicos. Sí, estamos hablando de un Simenón que ya era escritor, pero en Europa y más en estos países que rodean a los grandes escritores como Francia, Alemania, hablamos de este Simenón a los más o menos 39 años, cuando en uno de los informes políticos y económicos a la aprobación a través del TSF, de la declaración de guerra, Simenón ordenó entonces una botella de champán y, haciendo frente a la sorpresa de los parroquianos, afirma: al menos así estaremos seguros de que esta no se la beberán los alemanes con este inicio de guerra. Y vemos un Simenón plantado del lado opuesto a lo que venía a imponer su poder. No era de esperar otra cosa. Pero bueno, un tiempo antes, allá por abril de 1932 más o menos, y hasta 1936, antes de la declaración de la guerra, Simenón se instala con su esposa Tigui en la Richelieu. ¿Cómo sería? Richelieu. Una mansión del siglo XVI situada en Marcilly. Marcilly es una comuna francesa, como se habrán dado cuenta, ¿no? Como lo dije bien en francés. Está en La Rochelle. Es un barrio, Marcilly es un barrio de una comuna, un barrio como se diría acá, la comuna. Ajá. Sí. Acá apareció otra mujer, ¿o no? Sí, otra mujer, otro lugar, otra novela. Primero se escapó de una en París, luego de la árabe, media africana y estadounidense, y ahora otra más. Otra más. Yo no lo quería decir, pero tenía su encanto este buen hombre, buen escritor. En fin, se instala ahí y a esta mansión la utiliza como modelo del castillo de Donadeo, del que habíamos hablado hoy, que sale en la novela El Testamento de Donadeo de 1936. Bueno, así que vamos armando a este gran escritor que escribió dentro de los climas como su Lieja natal, luego sobre personalidades de la noche, también en sus ambientes nocturnos, y ahora vemos que también utiliza los espacios donde vivió para inspirarse en sus escritos. Así es, pero bueno, Simenón pasa la guerra en Vendée, que es un departamento francés situado al oeste de París, en la región de los países de Loira. Debe su nombre al río Vandeu, que atraviesa su territorio. Así que siguió recorriendo Francia por lo visto. Sí, pero luego de la guerra, ya por 1945, se traslada a Estados Unidos, esto que había dicho Alberto, se va a vivir a Connecticut, ese lo dije mejor, pero va a recorrer durante 10 años ese inmenso continente a fin de saciar su curiosidad y su apetito por la vida. Así que todavía hay mucho más de Simenón, muchas de sus novelas y cuentos, pero ahora vamos a pedirle a Trica que nos recomiende una sola novela lectura de Simenón. Una de las 192. Qué difícil. Bueno, voy a recomendar una, que es una de las primeras. Bueno. Una sola, que es una novela policial con Maigret de protagonista, como todas las novelas policiales, se llama Liberty Bar, que es una historia así como playera y muy divertida, muy entretenida. Bueno, las novelas de Simenón son de lectura de una sola sentada, digamos. Un termomate. Recomiendo Liberty Bar, de 1931. ¿Cuándo empezó Maigret, que habíamos dicho? En el 1929, creo 29. que la publicación, ya había escrito algunas cosas antes. En el 31 es una de las primeras novelas de Simenón, como dijiste. O sea que del 29 al 31 tenemos más o menos 2 añitos y medio, 3. Sí, pero hizo 10 novelas en esa época. Claro, eso te iba a preguntar. Sí, ¿Cuántas novelas escribió por año? Y tenés que calcular, su obra dura menos de 50 años y escribió más de 200. O sea, escribió más de 4 por año promedio. Debe haber años de 5 y años de 6. Sí. O de 7 y de 2. Y lo interesante es que uno dice, escribía con una formulita y tenía una fábrica de chorizo en la casa. No. Claro. Todas las novelas que leí de Simenón, leí 140 más o menos. Todas las que están en castellano las leí 140. No hay una que diga, che, esta la hizo así nomás. Se sentó así y digamos, con el oficio, redactó como... son todas buenas. Y un dato que tiramos, que todas estas novelas las escribió, que esto no lo habíamos dicho antes, escapándose de todas las esposas que iba teniendo. Claro. Sí. Sí. Tenía tiempo para... Bueno, le servían de inspiración, evidentemente. Sí, los lugares, las casas, Bueno, amigos, gracias por estar acá en un nuevo programa y ahora nos despedimos de a poquito hasta el próximo viernes.
Chao a todos, gracias por estar. El próximo programa es sobre Bioy Casares y vamos a leer un cuento hermoso que se llama Irse. Bueno, chau a todos y ya saben, entren a www.lectores.ulp.edu.ar y encontrarán de todo, revista Leemos en Casa, con la mejor info, todos los encuentros literarios que se han dado hasta ahora, programas de radio para escuchar, de todo. Así que www.lectores.ulp.edu.ar. Y ahora sí, chau amigos, hasta el próximo viernes. Los esperamos con Bioy Casares. Chau, chau, chau. Literarte, un programa sobre libros y autores. No te lo pierdas.